terminamos con desconstructivismo y vamos a dar energías también. Y ahí sería, bueno, básicamente todo el libro, ¿verdad? Lo que tenemos que leer, ¿sí? Por favor, también, la próxima clase, nuestro examen va a empezar a las 10:30. O sea, la idea es que nosotros ya estemos toditos sentados a las 10:30. Entonces es importante que ustedes vengan antes, ¿sí? Si pueden estar para las 10, porque obviamente saben lo que se tiene que llamar lista y toda la cosa que siempre es todo el proceso que es rendir un examen. Entonces les pido por favor que estén temprano, ¿sí? Eso es nada más. Adelante. Bueno, vamos a empezar lo que en el libro se llama Arquitectura del Caos, pero nosotros le llamamos deconstructivismo. Y antes de empezar, quiero preguntar qué entienden por deconstructivismo. Así, en general, aunque no sea arquitectura, díganme qué entienden por la palabra deconstructivismo. No hay respuestas incorrectas. Lo que yo entiendo, por lo menos, aplicamos la arquitectura es solamente romper con todo sentido de verticalidad y horizontalidad, que ya sea por cuestiones formales o estructurales. Lo que el deconstructivismo busca, justamente, una de las ideas principales es romper con todos los esquemas, todas las reglas que alguna vez se escribieron, ya sea que estén preconcebidas en la cabeza de los arquitectos o de las personas, o incluso las reglas que literalmente se escribieron, como los 5 puntos de la arquitectura de Le Corbusier. Lo que los deconstructivistas buscan es romper con absolutamente todo, y por lo tanto nos quedamos con lo que es arquitectura del caos. Hace 2 clases, la profe Anto ya había dado como una pequeña introducción sobre esto, les quiero hablar un poco de lo que es la teoría del caos justamente. Hablamos un poco sobre el efecto mariposa, justamente, si algunos se acuerdan, ¿verdad? Hablamos de cómo un pequeño cambio, una pequeña fluctuación en lo más mínimo puede causar cambios muy importantes en sistemas complejos. Para los que no se acuerdan, la teoría del efecto mariposa fue escrita por un meteorólogo, Edward Lorenz, que habla de que supuestamente el batido de alas de una mariposa o de un grupo de mariposas en Brasil puede causar un huracán en Houston, así, o en Texas, no me acuerdo muy bien dónde era, pero problemas técnicos. Entonces sí, que pequeños cambios pueden causar cambios muy grandes. Lo que el caos permite son mutaciones y transformaciones, ya sea dentro de arquitectura o en demás áreas. Dentro de los pensamientos del caos, nosotros tenemos que acordarnos que estamos hablando de una época un poco turbia de la historia. Entonces que los pensamientos de la gente a partir de la década del 60 en adelante es caos. Nadie sabe muy bien lo que está pasando. Si es que hablamos de Estados Unidos y del hemisferio norte, estamos en medio de la Guerra Fría. Nadie sabe si es que el día de mañana a algún loco de los políticos se le va a ocurrir aprieten el botón y se acaba el mundo por las bombas nucleares y demás. Entonces estamos en un constante estado de agitación de la población y por lo tanto hablamos de que el futuro no está escrito, entonces que eso también abre la posibilidad a 1.000.000 de cosas. Todo lo que antes ni siquiera nos podíamos imaginar también, hoy en día nos imaginamos y podemos construir eso gracias a las nuevas tecnologías también. Entonces eso permite que las formas sean mucho más fluidas, mucho más dinámicas. Lo que antes se buscaba hacer de la forma más fácil posible, lo que sea más replicable posible, hoy ya no es más así. O sea, ya podemos experimentar de todas formas y no importa luego porque mañana no sabes si te vas a morir, entonces ¿por qué no hacer una casa que sea una cultura? Ok, entonces entramos a lo que es influencias, de lo que ya les había hablado un poco la profe la vez pasada. Una de las influencias más grandes es el tema de las geometrías fractales. Esta también es una
una teoría matemática, ¿verdad? Que básicamente lo que busca es geometrizar esas formas que antes no comprendíamos, porque claramente en la naturaleza nosotros no vemos así triángulos perfectos o cuadrados perfectos, círculos perfectos sí, ¿verdad? Pero hay ciertas geometrías que antes no podíamos explicar y a partir del 75 se empezó a poder explicar estas geometrías que iban en repetición. ¿Qué significa esto para nosotros en arquitectura? Vamos a pasar. Que bueno, son formas que se van repitiendo y también son formas muy útiles a la hora de habitar el espacio. Sobre todo en programas, si tomamos la siguiente podemos ver cómo esto se explica. Uno de los ejemplos que tenemos son de esos proyectos de las ciudades ideales que se hicieron en el Renacimiento. Eso nosotros lo tenemos ahí en Palma Nova, ¿verdad? Que va creciendo desde el centro y se va haciendo una repetición hacia afuera, que es parecido a lo que vemos en la fractales. Y otro ejemplo más reciente de 1930 es este proyecto de la Universidad de Berlín de Ludwig Hilbersheimer, que justo la profe habló también sobre él la vez pasada. Y básicamente es una repetición, pero en este caso en altura. O sea, se va repitiendo un módulo en altura, entonces de esa manera se aprovecha mejor el espacio. Uy. Sí, sigue. Okay. Uno de los ejemplos que tenemos es el Jardín Botánico de Barcelona. Este sí es un ejemplo que está construido, ¿verdad? Que vemos cómo las formas naturales del terreno se van mezclando con lo que se construyó. El encargado de este proyecto fue Carlos Ferrater y bueno, es uno de los ejemplos de, digamos, geometría fractal dentro de lo que es una intervención, no tanto de arquitectura, no tanto de urbanismo, pero en el medio. Diseño urbano lo podríamos llamar un poquito. Y bueno, vemos ahí las construcciones que se mezclan con la topografía del lugar. ¿Sí? Otra de las influencias es el tema de la teoría del pliegue, que esto sí es un poco más complicado de explicar, pero hablamos de que el pliegue tiene infinitas teorías, infinitas geometrías. ¿Qué pensamos nosotros cuando decimos pliegue? De repente pensás en el pliegue de la ropa, en el pliegue de la piel, del ser humano, qué sé yo, pero lo que sí es que con esta teoría se habla de que hay pliegues en todas partes. Nosotros podemos no ver, podemos pensar que algo es recto, pero en realidad no. Vemos la máquina, vemos que tiene pliegues. Vemos la mesa, decimos no, la mesa es recta, pero si es que vos te acercas a la realidad, vemos que tiene pliegues también. Y así con absolutamente todas las cosas. O sea, cuando vamos acercando cada vez más, vemos que hay pliegues. Y esto, ¿qué va a pasar? También es una manera de aprovechar el espacio, porque obviamente, si es que yo tengo, digamos, un ejemplo práctico, ¿verdad? Este espacio y este espacio, digamos que voy a construir un barrio, ¿sí, y digo, tengo una calle y a lo largo de esta calle tengo que construir todas mis cosas, un supermercado, una iglesia, casa, plaza, lo que sea. No aprovecho el espacio que tengo. En cambio, si es que yo tengo un pliegue, ¿verdad? Que entra así, sale así, qué sé yo. Supongamos que esta es mi calle, ¿verdad? Tenés ahí muchísimo más espacio que podés aprovechar a lo largo de esa calle. Es un ejemplo medio malo porque en realidad nosotros no construimos de esa forma, pero habla de la superficie que tenemos y la manera de aprovechar el espacio. Siguiente. Esta en arquitectura podemos ver en 1.000.000 de obras, pero el ejemplo que más se usa para explicar esto es la terminal de la TWA en el aeropuerto de Nueva York. Y acá podemos ver ya cómo todo es un mismo pliegue, o sea, ya no existe más esa separación que podemos ver acá, que tenemos un piso, una pared y claramente un techo definido. En cambio, ahora en la arquitectura
¿Dónde termina el piso? ¿Dónde empieza la pared? ¿Dónde empieza el techo? No hay. Todo es lo mismo. Todo sigue. Y absolutamente lo mismo. Acá podemos ver en este ejemplo acá. Solamente sabemos que empieza la escalera porque termina la alfombra prácticamente, pero es así un continuo, una forma continua que bueno, mezcla absolutamente todo. Y habrán visto, ya seguro les apareció videos de este edificio que es muy característico o si no le reconocen de alguna película porque también famosito por eso. Y bueno, también otra de las características importantes del deconstructivismo es que ya no hay más tanto una fachada como así un muro que sea fachada, sino que tu techo mismo se convierte en tu fachada de repente, y eso es algo que se puede ver muy bien ahí, que parece lo que quiera parecer. O sea, yo puedo interpretar eso de repente como un ave que está a punto de despegar, pero otra persona puede interpretarlo de cualquier otra forma, porque eso también es lo que tiene esta arquitectura, que está cargada de simbolismo y que puede ser interpretada de mil maneras. ¿Podemos pasar? Otro de los arquitectos del deconstructivismo, en el libro hay como un apartado que dice algo así: formas del colapso, Peter Eisenman. También se le conoce como uno de los 5 blancos de Nueva York, que es así un arquitecto súper, ¿cómo le llamaríamos? No sé qué, muy deconstructivista realmente, porque él tiene como unos referentes que son Le Corbusier, Van der Rohe y eso, que son así muy del estilo internacional o del movimiento moderno. Y lo que él hace es agarrar estos referentes y romper, absolutamente romper con todas las reglas que pusieron ellos. Tenemos un ejemplo que es el siguiente, ¿verdad? Una comparación entre la casa Dominó y la casa X. La casa Dominó sabemos que es de Le Corbusier, que es un prototipo de vivienda, ¿verdad? Que es así súper racional, lo más racional que existe. En cambio, la casa X de Peter Eisenman podemos ver que, no sé, no tiene ni pies ni cabeza, tiene un montón de planos que están de más, unos lugares que son muy chicos, ni siquiera entendemos por la escala, no sabemos bien qué está pasando muy bien necesariamente dentro de esa propuesta de casa, una propuesta en realidad nunca se construyó. Y bueno, tenemos ahí la comparación, ¿verdad? Hablamos de que la casa Dominó es un espacio antropocéntrico que está pensado en el hombre, es un espacio horizontal con un carácter central, está pensado para una persona libre y feliz que pretende controlar el territorio. En cambio, la casa X es mucho más fragmentada, más laberíntica. O sea, uno piensa, si es que yo entro, yo ni siquiera voy a saber dónde estoy parado dentro de la casa porque voy a estar perdido. Entonces es como muy representativa también de ese pensamiento del caos que está presente en la época. Y dice luego, para un sujeto posmoderno, prisionero en un mundo problemático y caótico. Entonces es nomás luego la representación del pensamiento de la época. ¿Podemos pasar? Otro de los ejemplos de Eisenman también es una propuesta. Si es que ustedes le buscan a este señor, van a ver que la mayoría de sus obras son así, maquetas o dibujos nomás, porque muy poco de lo que él propuso realmente se hizo. Porque propone así cosas realmente raras, ¿verdad? Pero bueno, ahí también hablamos sobre lo que es el tema del deconstructivismo y cómo la arquitectura tiene que ser obra de arte. Se vuelve a esa visión que se tenía antes de la obra de arte como arquitectura más que funcionalidad. Esto es un antimonumento, que es un edificio que está doblado en sí mismo, capaz no se llegó a construir porque no se podía, capaz, no sé, ¿verdad? Pero es una propuesta que surge como un reclamo a la época, a la fragmentación de la ciudad. Y bueno, muy basada en lo que ya habíamos visto, ¿verdad? El pensamiento del caos, el tema del pliegue y las geometrías fractales. Pasamos al siguiente. Esto también es una iglesia que se diseñó para Roma. Y ahí podemos ver claramente cómo un plano, o sea, eso literal parece un origami, ¿verdad? Que se agarró un papel y se empezó a doblar y se dejó de esa forma.
forma para que se quede así. Entonces ahí es donde realmente podemos ver esos pliegues de los que estamos hablando y de cómo no hay una diferenciación entre lo que es piso, pared, techo, sino que el mismo elemento cumple todas las funciones y no solamente de la manera que habíamos visto en esa terminal de Nueva York, que es así un continuo, sino que puede ser una forma totalmente fragmentada también, pero vemos esa continuidad a través del mismo uso de la materialidad. Y bueno, acá se habla del tema de los llenos vacíos, la contraposición entre el misterio y la claridad, que son temas más simbólicos porque justamente es para una iglesia, basado en las geometrías del pliegue y de los fractales que estuvimos viendo. Siguiente. Otras obras de Peter Eisenman, una de ellas que sí se construyó, que es esa Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela, y esta es propuesta de la biblioteca de, no voy a pronunciar eso, bueno, en Ginebra. Que bueno, acá podemos ver otra vez el tema de los pliegues y los fractales, la geometría por un lado, esta que está acá abajo, que es así muy plegada, muy doblada, muy como origami, como estábamos diciendo. En cambio la de arriba sí ya sigue un poco más de esas curvas que estuvimos viendo antes. Entonces son dos maneras, digamos, de interpretar el tema de los pliegues y eso. Siguiente. Uno de los edificios probablemente más representativos del deconstructivismo es el Museo Judío de Berlín, que es en realidad la ampliación del Museo Judío, que es ese que vemos ahí, y esta ampliación que tiene esta forma así súper rara hizo Daniel Libeskind, que es justamente un judío, arquitecto que planteó hacer esta ampliación de esta manera, así, sin querer parecerse luego ni un poco al museo que ya existía, y hacer el museo que sea una experiencia más que algo para mostrar, un lugar que vos entras y vivís. En la siguiente foto podemos ver, hablamos de la fuerza de las líneas plegadas que se podía ver desde arriba, ¿verdad? Desde abajo, o sea, la fachada, vos ves esto y no tiene nada que ver con lo que nosotros veíamos en la vista aérea, y desde adentro se ve también algo completamente diferente. Ustedes es que buscan las fotos de este museo, adentro cada espacio es diferente, absolutamente todo. Las paredes están inclinadas, hay así como lugares que tenés que pelear para poder pasar y qué sé yo, y todo esto trata de recrear la experiencia del Holocausto dentro de un edificio, y que es así todo sinuoso, que tiene así líneas muy fuertes. Y bueno, yo nunca estuve ahí, pero los que estuvieron ahí por lo menos dicen que es una experiencia muy fuerte y que, bueno, te hace sentir muchas cosas realmente. Y bueno, hablamos ahí del tema de cómo se rompe con el muro, literalmente se rompe con el muro, se puede ver en la fachada y también en las fotos de adentro, y todo eso tratando de representar distintas cosas. En este caso, hablamos de dramáticas entradas de luz que se asemejan a torturadoras cuchilladas, eso literalmente dice en el libro. Entonces me pareció así muy fuerte y también por eso puse esa foto. Vamos a pasar. Vamos a seguir hablando de lo que son los pliegues y los fractales, porque es un tema así muy fuerte dentro del deconstructivismo, una influencia muy grande. La idea de esto es que tratar de probar que uno, a pesar del caos, uno puede vivir dentro del caos, puede crear y puede vivir en el caos. Y bueno, ya estábamos hablando, formas inestables, dinámicas, ya así una casita que sea a dos aguas o una casa que sea techo plano, nada de eso no se quiere ver, se quiere pensar en cosas que nunca se vieron antes, totalmente fuera de lo convencional. Entonces, ahora vamos a ver los siguientes, que son ejemplos de estas cosas. Bueno, justo no es una casa, ¿verdad? Pero bueno, es una estación de bomberos en Pitra, Alemania, que hizo Zaha Hadid, que es la representación del movimiento congelado. Zaha Hadid es una de las mayores representantes del movimiento, y bueno, esta es una de sus primeras obras,
que habla, o sea, está muy fuertemente ligada todavía a lo que es el constructivismo y el suprematismo soviético, que de eso no hablamos nosotros casi, pero igual son así líneas muy fuertes. Está la estructura de hormigón metal y esas cosas. Y bueno, como les digo, es la representación del movimiento congelado. Es como si, bueno, si alguna vez vieron Flash y ven cuando está corriendo Flash, es como si agarras y le quitas una foto y el momento así donde está corriendo, más o menos eso es lo que representa esto, ¿verdad? Y bueno, tiene sentido para hacer una estación de bomberos porque los bomberos tienen que llegar rápido a donde sea que les llamen, donde les necesiten. Vamos a pasar al siguiente. Tenemos otro exponente, Reima Pietista, no sé pronunciar muy bien eso, así que bueno. Con dos de sus obras que habla también mucho del tema de seguir lo que son las formas de la naturaleza inspiradas por los fractales, ¿verdad? Bueno, y realmente ahí podemos ver cómo estas son dos obras diferentes, no son la misma, por más que sí parezcan un poco, pero hablamos de los pliegues que se pueden ver un poquito en la fachada, y también en esta directamente en planta cómo asemeja esa geometría fractal de que va creciendo y que se repite infinitamente. Y así, la siguiente. Esta también es otra obra que no entendemos muy bien dónde empieza, dónde termina, dónde sube, dónde baja. Es un mismo pliegue, digamos, que forma absolutamente todo. Es una terminal marítima que está en Yokohama y bueno, es gigante y está pensada así para que los pasajeros, para el flujo de pasajeros que entra y sale de ahí todo el tiempo. De ahí a que sea práctica y eso, no sé, pero eso luego no es el punto de la arquitectura de constructivista. Así que, pasamos al siguiente. Bueno, y acá otra vez de lo que estamos hablando, plantear formas complejas e indeterminadas. Y como estuvimos hablando de que los nuevos medios permiten que no se distingan las procedencias ni los fragmentos, ¿verdad? Entonces, nuevos medios constructivos, nuevos medios de tecnología. Como les digo, en esta época empieza a ser todo mucho más tecnológico, lo que antes no podíamos imaginarnos. Ahora sí lo podemos imaginar, como a ver, ¿se acuerdan de lo que era arquitectura parlante de... ¿cómo se llamaba? Sí, ellos. Boulez y Ledoux, que crearon así unas propuestas para, por ejemplo, el cenotafio de Newton, qué sé yo. Eso no se pudo construir en su época porque no existía la tecnología para construirse, entonces casi ni se pensaba luego en eso. Solamente ellos porque dijeron, bueno, vamos a hacer una arquitectura, hablo otra vez. Pero después te das cuenta que no podés, si es que no tenés los medios, no podés construir lo que te imaginas. Pero en esta época sí ya podemos imaginar cosas que antes estaban así totalmente fuera de lo permitido, y hoy, como vamos a seguir viendo algunos ejemplos que hoy en día incluso nosotros vemos y pensamos, ¿cómo se sostiene ese edificio? Podemos pasar. Bueno, por ejemplo, Frank Gehry, otro de los exponentes, probablemente considerado el máximo exponente del constructivismo, ¿verdad? Puse tres de sus obras. Una de ellas es la casa misma de Frank Gehry, que acá de repente no hay cosas tan raras como en las demás de sus obras, pero sí se utilizan materiales donde no se utilizarían antes. Por ejemplo, hacer los cerramientos verticales de chapa, que antes de repente solamente se usaba para el techo, ahora también son cerramientos verticales. Y así, si es que buscan, hay muchísimos más ejemplos de esto que usa cosas que tenían un fin antes y ahora dicen, no, pero yo quiero que mi teja sea mi pared, qué sé yo, cosas así como se le ocurría. Y bueno, Frank Gehry justamente decía que una vez terminado el edificio tiene que ser considerado una obra de arte, y eso yo creo que es cierto. Si es que vemos en las demás de sus obras, por ejemplo, el Concert Hall de Walt Disney, que es el segundo, ¿verdad? Y el Museo Guggenheim, que es así probablemente el más famoso, y sí, de sus obras, ¿verdad? Representa distintas cosas y uno ni siquiera luego entiende muy bien qué es lo que es. Podés
sacar alguna simbología de algún lugar, pero todos son como teorías nomás, porque no es así tan específicamente algo, sino que son interpretaciones más de la gente. Por ejemplo, podés decir que asemeja a un barco al Museo Guggenheim, pero otro puede decir, no, parecen más bien las olas, porque está ahí cerca del mar, creo que del mar, sí. Entonces, yo puedo decir, no, eso es un barco, otro puede decir, no, es una ola. Uno puede mirar desde arriba y dice, no, parece una flor, qué sé yo. Entonces hay como un millón de interpretaciones porque no es claramente algo. Bueno, podemos pasar al siguiente. Sí. ¿Qué es lo que estas obras tienen en común? Los pliegues. ¿Qué ven que se repite? Los pliegues. Exacto, los pliegues. O sea, vean que por más de que parece ser una arquitectura del caos, así re entre comillas, ¿verdad? Tiene un soporte teórico y tiene una, o sea, no es solamente la estética del edificio lo que perseguía, ¿verdad? Obviamente ese finalmente tiene un montón de goteras, por algo luego su casa no está enteramente hecha así y todas esas cosas, pero sí es un soporte teórico que es completamente deconstructivista de ese sentido, ¿verdad? Podemos ver que en toda su obra, uno ve una obra con chapa doblada así y cegueri, sin darse cuenta lo primero que piensas en él, justamente porque es tan característico la teoría que soporta lo que él hace. Y después, bueno, el efecto estético que logra con eso, ¿verdad? Pero es importante que vayamos encontrando la semejanza entre los ejemplos que vamos viendo, ¿sí? Sí. Otro de los exponentes del constructivismo es Rem Koolhaas, que también entre sus referencias están los constructivistas soviéticos, ¿verdad? Pero bueno, nosotros vemos sus obras, y eso es lo que yo les decía, vemos la sede de televisión central de China. ¿Cómo se está sosteniendo un edificio tan alto si tiene más de 170 metros de altura y vemos que tiene un voladizo gigante y nosotros pensamos, hija de mil, no sé, esa es la pesadilla de los ingenieros realmente. Lo mismo con la Biblioteca Central de Seattle, ¿verdad? Ahí vemos el tema otra vez de los pliegues que tiene, de esas formas que parece, vamos a hacer doblar un papel y pones ahí y literalmente se hizo eso, ¿verdad? Parece un origami. Entonces, bueno, vemos otra vez esa referencia de lo que hablábamos antes del pliegue y de los fractales y directamente que la obra sea una escultura, porque más que nada eso. Acá principalmente lo que yo veo de llamativo es que uno que piensa o a alguien que le enseñaron a pensar como Le Corbusier, que cada espacio tiene que estar diseñado para tener un uso y demás. Bueno, digo Le Corbusier, pero puede ser cualquiera de ellos, ¿verdad? De los que son así extremadamente funcionalistas. Vos decís, acá hay un espacio totalmente perdido, porque directamente no haces un cubo, ¿verdad? Porque hay formas, eso es lo que pasa también de estas formas que son así muy puntiagudas o muy onduladas, que de repente te queda espacio y no te sirve para nada. Vos le propones hacer esto a alguien acá en Paraguay y te va a decir, pero eso es espacio perdido, ¿para qué voy a gastar mi plata en algo que no puedo usar al final, verdad? Pero bueno, ahí está la parte escultórica de la arquitectura otra vez. Otro de los ejemplos que tenemos pues, es también Daniel Libeskind, justamente el que hizo el Museo Judío de Berlín. Estos son otros museos que hizo, me parece que tiene un programa que le gusta mucho hacer. Museo de Arte de Denver, por ejemplo, díganme para qué sirve esa punta puntiaguda, ya seguro que nadie ni se puede subir. O sea, ¿para qué está eso ahí? Solamente para llamar la atención y no sé, tener algún simbolismo capaz. Pero dígame si no parece esas grullas de origami que se hacen. O incluso el Museo de Roya, ¿verdad? Esa ampliación que es, ¿verdad? El museo y la ampliación, que parece que la ampliación le está comiendo al museo que ya existía antes, ¿verdad? Y que bueno, eso de repente también puede tener algo de simbolismo de que, no sé, lo nuevo se deshace de lo viejo, qué sé yo, ¿verdad? Pero bueno, ahí está el tema de que yo, que soy muy pragmática y quiero pensar así, todo espacio tiene que cumplir una función, veo eso y digo, no sé, imagínate equipar una forma tan extraña.
¿qué haces con eso? No puedes colgar ni un cuadro de ahí, no sé. Y así también con el siguiente, le tenemos a Zaha Hadid, capaz no son sus obras más representativas las que se muestran acá, por ejemplo, este Museo de Arte de Roma, o Maxi también, de arte del siglo XXI. Formas complejas, capaz no es lo primero que pensamos cuando decimos Zaha Hadid. En este edificio, ¿verdad? Pensaríamos en algo más como lo que está ahí abajo, pero bueno, es representativo también de ella el tema de las formas sinuosas. Nosotros decimos Zaha Hadid y directamente pensamos en esos edificios así totalmente ondulados. El de abajo, la ópera de Wang Shu, por ejemplo, no sé cómo se pronuncia, perdón. Este sí tiene capaz un poco más de simbolismo porque se habla de que supuestamente son dos rocas que vinieron del río o mar, creo que mar, dos rocas así que se pierden y están ahí y bueno, ahí ya ese simbolismo, pero yo también pienso, ¿será que esa forma sirve para algo más que ser escultura? No sé. Pero qué mejor que la arquitectura sea escultura que para un museo. Eso sí. O sea, depende, supongo, del uso también, de cómo eso se puede reflejar. Eso sí. Después creo que, bueno, vamos en conclusión nomás ya. Hablamos del desorden del mundo contemporáneo y de la pérdida irreparable de nuestra relación con el lugar y con la historia. Esto es fácil de entender si es que nosotros estamos pensando, por ejemplo, en Le Corbusier con su Villa Savoie, que directamente se implanta hacia el lugar sin tener en cuenta absolutamente nada de su alrededor, que también ya fue una crítica de Frank Lloyd Wright, ¿verdad? Por ejemplo, con la Casa de la Cascada, que literalmente es una casa así que nace de la cascada, ¿verdad? Pero bueno, son nomás distintas críticas de la arquitectura que vino antes, o incluso de la arquitectura contemporánea, ¿verdad? Porque en esta época ya no es por más así una línea del tiempo que venís vos por la línea del tiempo y acá tiempos de eso tal cosa, tiempos de eso tal cosa, sino que empieza a bifurcarse y crearse distintas cosas al mismo tiempo. O sea, nosotros si es que vemos esto prácticamente al mismo tiempo que el minimalismo que dio la clase pasada, la profe, por ejemplo, y no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. O sea, los minimalistas a lo mejor le estaban criticando a ellos, así, en su cara, literal, así, mira, no sé qué es lo que estás haciendo vos con tanto, perdiendo tanta plata en tu arquitectura, mira, yo puedo hacer lo mismo, más lindo incluso, no sé, ¿verdad? Y ellos le dicen, no, creo que yo quiero un cubo con casa, ¿verdad? Y así. También el tema de la forma sigue la función, un poco luego como estuvimos viendo, y se podría decir que se reemplaza ese lema por la forma sigue la fantasía, ¿verdad? Porque es verdad, lo que uno se imagina, lo que uno sueña, eso puede construir. Y también el tema de que se olvida un poco el tema social de la arquitectura, porque ya no se pone más en primer plano al usuario, que eso es algo muy propio de la época del movimiento moderno, por ejemplo, que se pensaba en la persona como el que va a vivir la arquitectura y entonces todo tiene que estar absolutamente calculado para esa persona, así, cada medida, pasillo, la escalera, todo tiene que estar en cuanto al hombre. En cambio ahora la arquitectura es más como lo que salga. Y entonces nos quedamos así con espacios así súper chiquititos que no se pueden usar, o espacios extremadamente grandes y que de repente no tienen tanto sentido, pero bueno, en ese sentido se ignora lo social de la arquitectura. Pero por otro lado también vemos que es un punto de encuentro para las personas, porque lo que es llamativo, la gente quiere ver lo que es llamativo, entonces por lo tanto se van y visitan, qué sé yo, los museos, y entonces ahí, bueno, si el museo es así gigante, luego me llama la atención qué ha de tener adentro, entonces me voy a ir a ver, y ahí de repente se puede salvar un poco más de lo que es cultura y qué sé yo, pero bueno, eso ya son como reflexiones mías nomás también.
sirve para algo o no. Y así, el mecanismo de la superposición y descomposición que vimos en los ejemplos de los museos, por ejemplo, y así, formas que se destacan por su fluidez. ¿Y con esto? Sí. Termino. Sí, muy bien. Bueno, un resumencito también, entender un poco que, como siempre decimos, la arquitectura es un reflejo de su tiempo, ¿verdad? Estamos en un momento en el que claramente ya estamos dudando de todo, como nos decía la profe, entonces ya no existen más verdades absolutas y por eso justamente pasaban estas bifurcaciones que ella mencionaba, ¿verdad? Diferentes aproximaciones a la forma de hacer y entender arquitectura y sobre todo, ya que están pasando tan en simultáneo, las experimentaciones que podemos hacer con los materiales, ¿verdad? ¿Qué tan lejos nosotros le podemos llevar a la estructura? ¿Qué tanto puede parecer que este origami está volando en la nada y que sostiene todo un video adentro, ¿verdad? Es ver un poco cuál es el mayor impacto que podemos causar con nuestras ideas y la materialización de nuestras ideas. Acá lo importante es la idea del arquitecto y el arquitecto le dice a la gente cómo usar su espacio, ¿verdad? Que es algo justamente lo que mencionaba la profe, que se olvida del usuario, ¿sí? Ya no, al arquitecto no le importa más que el usuario esté cómodo, como justamente era el caso del Museo Judío de Berlín, ¿verdad? Ahí a propósito quiere hacerle sentir incómodo, a propósito quiere hacer su suelo empinado para que uno luche para subirse, a propósito quiere hacerle sentir incómodo y abrumado por la cantidad de gente y los cambios espaciales que hay, la luz, la falta de luz, los ruidos, el olor a veces, ¿verdad? Entonces es toda una experiencia que el arquitecto está guiando, ¿verdad? Puede ser más o menos válido, nos puede gustar más o menos, pero esta aproximación justamente de tomar estas ideas de la química y la física, que son justamente los fractales y los pliegues, y llevarlos al mundo de las ideas y la concreción de la arquitectura es lo que tiene interesante el constructivismo. Pero vamos a tomar esto, vamos a deconstruir y vamos a hacer otra cosa con esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo pensamos nosotros ahora, en este momento, con estas ideas, la arquitectura? ¿Verdad? Hay muchas cosas que están muy interesantes y hay muchas cosas que por ahí no son tan aplicables para nuestro contexto, ¿verdad? Pero eso que hablaba la profe, por ejemplo, de agarrar y hacer, no sé, el muro de Tesla, hay arquitectos por ahora que están haciendo también, ¿verdad? Sí, o sea, tipo, hay arquitectos contemporáneos paraguayos que están haciendo eso exactamente. O sea, usar el ladrillo de esa manera, como vemos ahí, hacer el muro de teja que están decorando en su taller, ¿verdad? O sea, hay elementos que se toman de esto para tomar incluso estas cosas de que el piso, el pared, el techo, eso ya lo vimos con cultura pop también, ¿verdad? Son cosas que vamos como que agarrando y recontextualizando para lo que se está generando. Acá en este punto lo que se quiere es justamente lograr algo diferente y desprenderse de ese contexto y de esa forma en la que se entendía la arquitectura hasta ese momento, ¿verdad? Bueno, ¿preguntas? ¿No? Qué bien que fue la profesora. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces ahora lo que tiene que ver con el último contenido del libro de energía. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de sabemos que todo es energía, ¿verdad? Sabemos por las leyes de Newton, por la forma de que el universo está establecido, sabemos que todos son finalmente pequeños elementos formados de vacío que están constituidos, se mantienen juntos o separados a través de las energías, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguien duda de eso? Vale. Ok. Entonces, podemos decir que todos nosotros tenemos y somos energía. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de eso, entonces, ¿cómo nosotros la llevamos a la arquitectura? Bueno, hasta este momento,
la arquitectura también tiene sus procesos energéticos, ¿verdad? ¿Alguien puede imaginarse cómo es el proceso energético de la arquitectura? Bueno, cuando nosotros vamos a construir algo, ¿con qué construimos? Con materiales, ¿verdad? ¿Cómo sacamos esos materiales? Con máquinas. Se tienen que hacer o se tienen que extraer, ¿verdad? Ese ya es un uso de energía, ¿verdad? Eso ya es un uso de recursos. Eso ya después se tiene que transportar. Eso después se tiene que mover a un siguiente punto en donde se va a hacer en sí la obra, ¿verdad? Después esa obra, después eso se va a llevar a la obra, se va a usar, eso va a recibir las energías del contexto, va a recibir luz, va a recibir frío, viento, la energía eléctrica, un montón de cosas va a estar interactuando. Y después otra vez, ¿qué va a pasar cuando esa obra ya no se use más? ¿Verdad? ¿Qué pasa con eso? ¿Se abandona y se queda ahí para siempre o se demuele? ¿Y qué pasa con los materiales que después se quedan? ¿Verdad? Entonces, la arquitectura también se maneja dentro de este ciclo de energía, ¿sí? De este ciclo de vida de los materiales es súper importante. Por eso es que las nuevas corrientes de arquitectura nos piden a nosotros que seamos muy conscientes de dónde viene lo que nosotros usamos y a dónde se va una vez que terminamos de usar, ¿verdad? O sea, todo este sistema de la arquitectura sostenible. ¿Y dónde empezó todo esto? O sea, siguiente, por favor. Nosotros tenemos que entender que la arquitectura es un poco más contemporánea, ¿verdad? Ya contemporánea lo llaman en el libro, ¿verdad? Los 2010, ¿verdad? Entonces, hace unos 10 años atrás. Pero básicamente, cada vez más la arquitectura se está yendo a una forma más desmaterializada, ¿sí? Mucho más liviana y que ya no hayan tipologías tan duras como era antes, ¿verdad? Antes pues te decían, bueno, este es un museo se hace así. Este es un mercado se hace así. O sea, en la época de los romanos habían ya estas ideas de modelos y tipologías y que ya hablamos también cuando hablamos del campo, ¿verdad? Pero ahora, cuando estamos avanzando un poco más en el siglo XX, la arquitectura va perdiendo esas ideas tipológicas y se va reinterpretando de acuerdo a diferentes cosas. Ya vimos cómo lo hacían los constructivistas, ahora vamos a ver cómo lo hacen otros. ¿Sí? Bueno, también es importante entender que la arquitectura no está exenta de su contexto, ¿verdad? O sea, estamos dentro de una ciudad, esa ciudad también produce energía, también recibe gente en movimiento, luz, electricidad, hambre, ¿verdad? Calor, frío, etcétera, etcétera. Y también se deshace de residuos, gente, un montón de cosas. Entonces es todo un caos, ¿verdad? Que produce una entropía, una desorganización, una energía realmente muy compleja, ¿verdad? Y la arquitectura que interactúa con esa ciudad debería de poder manejarlo, ¿verdad? Entonces, por eso, una de las respuestas es la arquitectura del caos, ¿verdad? Tipo agarrar y abrazar el caos, básicamente, ¿verdad? Después otros dicen, no, vamos a encontrar una manera de canalizar esa energía, ¿verdad? Vamos a tomar alguna de las energías y vamos a usarlas como elementos de diseño, ¿sí? ¿Siguiente? Entonces, podemos hablar un poco de las formas de la electricidad. Cuando cuando empezó el tema de la energía eléctrica, ustedes saben cómo cambió el mundo luego, ¿verdad? No es solamente el hecho de que ahora podés prender y apagar una luz y que hay que gusto ves de noche, sino que eso también afectó la forma en la que se usa en la ciudad. ¿Cuánto tiempo se puede usar en la ciudad? Ahora es mucho más seguro, pueden haber muchos más programas nocturnos, ¿verdad? Y sobre todo en los países desarrollados podemos básicamente hacer que lo mismo que pase de día pase de noche, básicamente, ¿verdad? Y esto va a ayudar muchísimo a que los niveles de producción en los países desarrollados, obviamente, sean mayores, se dupliquen y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando vino la electricidad, cambió básicamente la manera de usar y de vivir la ciudad, aparte de ser una comodidad para la gente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de arquitectura, le tenemos a la luz
como un material de diseño, tanto la luz natural como la luz artificial, ¿sí? La arquitectura de la energía va a trabajar con eso, ¿sí? Con la luz, con la información, con lo tecnológico, hacia ahí se quiere ir. Entonces, siguiente. Parecen cosas como esta, esto ya le vimos. Justamente, no hace falta más que la energía, ¿verdad? Agarrar y trabajar con la luz para generar la sensación que nosotros queremos generar, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, la Iglesia de la Luz luego está dando que nos cuenta y nos hace precisamente eso, ¿verdad? Si es que la luz no estaba ahí, esa arquitectura no iba a ser lo que es, ¿verdad? Bueno, siguiente. Otro ejemplo, ¿verdad? En este caso también, un poco usando el color, pero usando mucho la luz, el ritmo y la repetición, lo que hace es que este espacio se sienta mucho más vivo. O sea, es demasiado importante la luz natural para el poder comprender exactamente el espacio que este señor quiere crear, ¿verdad? Ya no es solamente decir, bueno, hay que abrir la ventana porque hay que ventilar o porque para que entre luz, sino que la luz misma es la que hace que este espacio sea fantástico. ¿Siguiente? O como esto, ¿verdad? Que le tenemos el Museo del Louvre de Abu Dhabi de John Nouvel, que básicamente es pura luz, ¿verdad? Podemos agarrar y decir, bueno, no sé si me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la manera en la que utiliza la luz de una manera tan poética hace que no necesite nada más en temas de diseño. ¿Cumple la función? Sí, es un museo, se pueden poner cosas por las paredes, etcétera, etcétera. Pero con la manera en la que está diseñado, ni siquiera vos te vas a poner a ver las cosas que hay por los muros, ¿verdad? Todo el mundo va a estar mirando hacia arriba o sacándose fotos en esa linda luz, ¿verdad? Es importantísimo el nivel o la importancia, o sea, el elemento de la luz, mejor dicho, en el diseño mismo del edificio. O sea, es imaginarse no solamente la forma, sino cómo la forma va a interactuar con esa energía y usar esa energía para el diseño. ¿Entienden? Entonces, lo que se busca es una transparencia, una luminosidad, ¿sí? Todo eso, y una inmaterialidad. ¿Sí? Acá estamos tratando de llegar a algo mucho, mucho más liviano, transparente, y si es posible casi que no exista algo, ¿verdad? Que se desmaterialice completamente en el arte y la arquitectura. ¿Siguiente? Desde siempre, ¿verdad? Desde el momento en que tenemos las catedrales góticas, ya estamos queriendo trabajar con la luz, ¿verdad? Los vitrales, esas cosas que nos cuentan historias, que nos mandan huevo a la Jerusalén celestial y todo ese fantástico juego de luces, ¿verdad? Que hacen que se aproveche la luz para resaltar el diseño, ¿verdad? Lo mismo, el Palacio de Versalles, el Salón de los Espejos. Si es que la luz no entrara por ahí, rebotara por los espejos, entonces no iba a cumplir su función de hacerle ver a Luis XIV como el rey más rey de todos los reyes, ¿verdad? Igual también con lo que es el Palacio de Cristal de Paxton, ¿verdad? La luz es la que hace el diseño, ¿sí? Sin luz, nada de esto sería lo que es. Y aparte que, bueno, ponele que no se iba a ver, ¿verdad? Pero también se resalta con lo que es la entrada de la luz natural. ¿Siguiente? Entonces, ahora en este momento se trata de un universo que está lleno de energía. La energía vista como luz, como fuerza, como movimiento, como actividad. Y se trabaja muchísimo con lo que son las luces, con lo que son las sombras, con lo que son estas ambigüedades que puede crear este juego, ¿sí? Más allá de esas transparencias completas que teníamos antes. ¿Siguiente? Entonces, a este ya le digo, ¿quién era? Malevich, el constructivista que era influencia del minimal art. ¿Sí? Él trabajaba muchísimo con la energía y los colores de los materiales, ¿verdad? Toda su obra fue bastante básica, minimal, justamente, ¿verdad? Que después los de minimal art van a tomar como influencia y va a llegar a lo más suprimido que puede,
¿verdad? Que era el cuadrado negro ese que vimos, ¿verdad? Pero él hace reflexiones siguientes en su libro El suprematismo, justamente, ya en 1920, y él dice que la arquitectura se está yendo hacia un camino de la inmaterialidad, ¿verdad? Que los colores ya no van a ver, todo va a ser bastante atonal, ya los materiales ya no van a tener color, ya no van a tener tono, ya se va a ir como básicamente desmaterializando de cierta manera. ¿Siguiente? Bueno, entonces tenemos que entender un poco cómo trabaja esa luz en otras representaciones. Primero, siguiente, podemos ver quiénes son estos. Estos son los impresionistas, ¿sí? Estas pinceladas rápidas, así, captar la impresión nomás, las vanguardias artísticas, ¿se acuerdan? ¿Quiénes iniciaron las vanguardias artísticas, verdad? Monet, Manet, Renoir, todos ellos. ¿Y qué pintaban ellos? La luz, la interacción de la luz con las cosas, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí ya hay, o podemos ver el interés de esto en las diferentes partes del arte. ¿Sí? ¿Siguiente? Después aparecen cosas como estas, ¿verdad? Joseph Malone, William Turner, que él expresa, no es ni siquiera luego la luz, sino ese instante de movimiento, ¿verdad? Que en este caso, por ejemplo, es una lluvia, vapor y velocidad, o sea, es un momento exacto en el que está viniendo a toda velocidad un tranvía, o sea, un tren, con su humo y la lluviecita, y eso es lo que capta. Parece que algo que está en movimiento, que lo que te quiere mostrar es justamente ese movimiento, esa fugacidad que tiene la obra. Y en este caso, por ejemplo, es el incendio de las cámaras del Parlamento, que también te sobra un momento específico de un desborde de energía, en este caso de la energía del fuego. Entonces, todos son resplandores fugaces, manchas de fuga, estas cosas que nos muestran un dinamismo y una interferencia de energías. ¿Sí? ¿Sí? Y después tenemos cosas como esta. Laszlo Moholy-Nagy, básicamente, él era uno de los celadores, que él dice, bueno, vamos a hacer arte con luz. Entonces hace un dispositivo, hace este dispositivo el modulador de espacio-luz, y este dispositivo funciona tras un eje y se mueven los elementos de ese dispositivo. Pero el arte no está en el dispositivo en sí, sino en la interacción del dispositivo con la luz. Entonces, lo que es interesante es justamente las sombras que genera ese dispositivo. Son las sombras las que son el arte y no el dispositivo en sí. ¿Sí? ¿Siguiente? Y hay unas diferentes aproximaciones hacia lo que es la desmaterialización. ¿Sí? Antes, cuando apareció Mies y dijo menos es más, acá en la casa Farnsworth, por ejemplo, tenemos una idea de desmaterialización muy racional, muy específica, ¿verdad? El material más simple posible, la transparencia completa y total, una transparencia aparte de visual, estructural y funcional, o sea, uno ve y sabe para qué sirve cada cosa, puede ver a través de esa casa, puede ver exactamente cómo funciona la estructura de esa casa, o sea, todo está en la vista. Sus motivaciones, como hablamos en la clase pasada, tenían que ver con darle una cara a este movimiento moderno, a este movimiento del estilo internacional, y mostrarle lo que era capaz el repensar esa nueva arquitectura, esa arquitectura por el siglo XX. Ahora, la gente dice, bueno, genial, trabajemos con esto de la desmaterialización, pero no hace falta ser tan literales, ¿sí? Vamos a hacer que los edificios se desmaterialicen mientras se van fundiendo con su contexto, en vez de que se muestre todo lo que hay en ellos. ¿Verdad? Tenemos acá esta obra de Herzog y de Meuron, que es la Filarmónica de Hamburgo, que básicamente es eso, ¿verdad? O sea, nosotros vemos la base del edificio viejo, completamente de la onda del resto de la ciudad, y después lo que está arriba es básicamente su interpretación de la desmaterialización de este edificio, con la fachada bastante acristalada que tiene, que se va fundiendo con el horizonte y que básicamente uno, si
tiene problemas de visión y mira muy rápido, puede entender que eso ya no está ahí, ¿verdad? Entonces, son dos aproximaciones muy diferentes hacia lo que es la desmaterialización, ¿sí? No es más algo literal, la idea es que se note como algo mucho más ambiguo y mucho más interesante, digamos, lo ves, un poco mucho más misterioso. ¿Bien? Bueno, y aparecen obras como esta, ¿verdad? Le tenemos acá a Peter Silver, que tiene dos de estas obras. Este es un museo de arte y este es otro museo, este es en Colonia y este es en Austria, pero sus aproximaciones al uso de la energía son bastante similares a eso que vimos de los espacios transparentes o desmaterializados ambiguos, ¿verdad? Esto así, con los colores que tiene, se ve bastante metido o mezclado con su contexto, principalmente este acá, pero de noche se convierte en una linterna. Se convierte básicamente en una linterna, en una fuente de luz para la ciudad. Entonces, es algo súper misterioso, como le dicen en su explicación, ¿verdad? Que realmente resalta por el resto y lo que está emitiendo es toda esa energía. Y acá es utilizar esa energía en el diseño interior, ¿verdad? En este caso la luz y cómo entra la luz y genera espacios interesantes dentro de este museo, ¿verdad? Entonces tenemos como estas dos aproximaciones, el recibir la luz y el emitir la luz. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que busca este apartado de energías es contarnos un poco sobre la forma de hacer arquitectura mucho más transparente, mucho más leve, mucho más luminosa, ¿sí? Ligera. Esas son las cosas a las que apunta un espacio más contemporáneo, ¿sí? Siguiente. Entonces, Rainer Banham, en su libro La arquitectura del entorno bien climatizado, nos dice que lo que caracteriza la arquitectura no es la creación material del espacio de la casa. Que sí, genial, ¿verdad? Tenés que tener un espacio que te dé cobijo, que te dé un lugar para vivir, claramente, ¿verdad? Pero es importante que entendamos que es un espacio que está cobijado, o sea, que crea un entorno servido de energía y de información. El entorno no puede existir sin la energía y la información que trae este nuevo siglo. Entonces, la idea es que la arquitectura tiene que optimizar su relación con las energías, ¿verdad? Poder agarrar y optimizar su relación con la luz, con la electricidad, con la informática, con todo eso, con el sol, con el viento, con el agua. O sea, esta es la base de lo que después va a ser la arquitectura bioclimática, ¿sí? Adaptemos y usemos las energías de una manera responsable. ¿Bien? Bueno, acá tenemos eso llevado a arte, ¿verdad? A Jean-François Lyotard con los inmateriales, que básicamente eran unas placas en donde él iba proyectando elementos y el arte era justamente eso, proyectado que se iba desmaterializando cada segundo y iban cambiando las formas, ¿verdad? Entonces acá nada es realmente físico, todo es esta inmaterialización y esta levedad, ¿siente? Entonces, la levedad se conforma o se transforma en este principio creativo, ¿sí? Se apunta a que esto sea algo leve. Entonces, el espacio contemporáneo tiene que ser un espacio que sea ágil, que sea liviano, que sea anónimo, que sea virtual y, si es posible, en suspensión. O sea, en suspensión física, ¿verdad? Que parezca que flote si es posible, y en suspensión temporal, que sea puro presente, que ya no haya una caracterización histórica que le pueda llevar hacia abajo o pesar, sino que tome justamente la levedad de la pluma o la levedad de los sistemas binarios informáticos, de todo esto que es información inmaterial, y que de eso agarre y se cree espacio. Siguiente. Bueno, tiene como antecedente esta casa, que es la casa de vidrio de Pierre Charot y Bernard Vivier, que es danés. Estos tienen esta aproximación a ese espacio. Esto es una casa que es para un ginecólogo y tiene su consultorio abajo y su casa arriba, y la idea era justamente crear un espacio
que se comuniquen ciertas partes del constructor con la casa y ciertas partes no, ¿verdad? Crea también un espacio bastante ambiguo, ¿verdad? Pero tiene esta aproximación también a la transparencia de la inmaterialidad, que no es como la que veíamos con los movimientos modernos, ¿verdad? Otra vez, son cosas muy sugeridas, ¿sí? Nada es completamente visible, no sabes exactamente qué está pasando del otro lado de esa pared de vidrio, todo es bastante ambiguo justamente, ¿verdad? Entonces, esto va a ser un antecedente que va a ser copiado muchísimo, o va a ser tomado algunas cosas, ¿verdad?, para lo que va a ser la arquitectura de la energía. Siguiente. Bueno, y otro, esta casa es muy simpática. Esta es una casa de Kazuo Shinohara, a él también le dije en la clase pasada, cuando vimos minimalismo. Y esta es una de sus obras que tiene la forma arquitectónica como resultado de la acción de la energía. Es una casa que está bajo una línea de alta tensión. ¿Sí? Las líneas de alta tensión, por ley, tienen un cilindro de protección, ¿verdad? Porque si no, te morís, ¿verdad? Entonces, lo que tiene eso es que él dijo, bueno, yo necesito ocupar este espacio. Entonces, creó la forma de la casa respetando ese cilindro de protección todo lo que es la línea de alta tensión, y eso genera la forma de la casa, ¿sí? Y adentro también tiene todo, ya vamos a ver fotos enseguida, tiene todo esto, sigue justamente la forma. Entonces, el respeto de la energía genera la forma arquitectónica, ¿sí? Y eso es lo que caracteriza a esta casa. Entonces, algunos podrían decir, mira, chole, ¿para qué yo voy a construir debajo de una línea de alta tensión? Ahí no tengo ninguna oportunidad, voy a tener demasiado poco espacio útil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que hace el señor Kazuo es que básicamente agarra y toma eso como si fuera una oportunidad creativa, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? ¿Cómo nosotros podemos vivir con eso? Entonces agarra y, aparte de, obviamente, poner la forma que pone para respetar el cilindro de protección, también, siguiente, genera esta casita como si fuera justamente un transmisor más de energía. Entonces utiliza también la fachada similar a la casa de vidrio que vimos hace rato para expandir esa energía en el contexto, ¿verdad? Entonces vemos acá cómo esa casita está expandiendo o dando energía, o en este caso luz, a lo que es su contexto. Y vemos también acá algunas imágenes interiores de cómo se van generando o cómo quedan esos espacios que están dados por la curva del cilindro de protección, ¿verdad? Siguen siendo igual espacios útiles, son aprovechables, sí, y le dan su forma característica a cada uno de esos espacios. Bien. Bueno, entonces, las arquitecturas se vuelven ligeras, transparentes y luminosas, ¿verdad? Eso es básicamente toda la línea que vemos que se repite en este capítulo de energías, porque las formas van a ir respondiendo a lo que es la luz natural. Bueno, ejemplos como este. Esta es la Academia de Arte y Arquitectura en Maastricht de Royal Architects, que básicamente es, bueno, claramente una academia de arte y arquitectura. Ahora se despoja completamente de lo doméstico, tiene una aproximación al espacio bastante minimalista, ¿verdad? Ven que básicamente estos son talleres de trabajo, ¿verdad? Y tiene una conexión, o sea, lo que le gusta de este proyecto justamente es que tiene una conexión con el espacio circundante, que es muy fuerte y muy fluida, y también todita la iluminación natural que reciben estos espacios de trabajo. Entonces, esto es un espacio puro, completamente iluminado por luz natural. Obviamente que tiene luz artificial también, claro, no va a funcionar sin eso, pero es demasiado importante el aprovechamiento de la luz natural, más todavía en ese lugar que tiene poca luz natural. Agarran y utilizan para crear espacios como estos, ¿sí? Y también después, cuando tienen las luces artificiales prendidas, se convierten otra vez en pequeñas lamparitas para estar iluminando lo que pasa a su alrededor. Siguiente. Otra aproximación similar.
Peter Zumthor en esto. Esto es también un hotel, un museo, y que tiene también la misma lógica, ¿verdad? Tiene esta lógica de ser casi como un bloque inmaterial que se funde, refleja con todo lo que hay a su alrededor. Ven que básicamente se mezcla con el paisaje, está ahí sin llamar demasiado la atención hasta que es de noche. Y la elección de luces frías, justamente que vemos allá arriba, le hace ver casi como una lámpara de sal, ¿verdad? Una gran lámpara que está emanando energía hacia la ciudad, ¿verdad? Y igual, nosotros no vemos lo que pasa adentro, desde adentro no se ve lo que pasa afuera. Esta translucidez es lo que es la metalización y la transparencia del espacio contemporáneo, ¿sí? Es un poco cuidar también esa privacidad que de por ahí la señora Farnsworth no tenía en su casa. Siguiente. Bueno, esta es otra forma de aproximarse al tema de las energías que tiene Rafael Moneo en la Cursal de San Sebastián. Este es un centro de eventos. Sí, es un lugar en donde se realizan eventos, conferencias, conciertos, etc. ¿Verdad? Y que están así muy en la costa y que básicamente lo que toma como idea iniciadora, como idea inicial, es básicamente, bueno, veamos que sean dos piedras luminosas al costado del mar, ¿verdad? Entonces, pule estas piedras luminosas y les dan formas prismáticas y eso genera justamente todo este efecto, ¿verdad? Que otra vez tiene la misma lógica que lo que habíamos visto en los ejemplos anteriores, ¿verdad? Esto de emanar energía hacia el espacio circundante. Bien. Bueno, y esta es la Fundación Cartier de París. Sí, esta es una arquitectura muy, o sea, esta le lleva la antigüedad al 100%, ¿verdad? Es una arquitectura que está basada completamente en la liviandad. La idea es que uno no entienda dónde empieza y dónde termina el edificio, porque está formado por placas de acero y vidrio que se van metiendo con el contexto y se van fundiendo con los árboles que están alrededor. Entonces no hay una forma así muy llena que vos puedas decir así, bueno, hasta acá llegó, ¿verdad? Sino que la idea no es que vos vayas percibiendo esa desmaterialización ya casi física, ¿verdad? Entonces se difuminan esos límites entre lo que es el edificio y el espacio, se crea algo fantástico. Obviamente, parte de esa ambigüedad también es enterrar todo lo que se pueda bajo la tierra y dejar arriba solamente las cosas que nos permiten tener esta liviandad y este espacio. Entonces tenemos un espacio en la planta baja que es todito exposición, así de doble altura, una cosa preciosa, y el resto, digamos, son otras oficinas. Pero lo importante o lo interesante de esta obra es justamente esta poética de la evanescencia que tiene. O sea, que esto vos no sabés dónde empieza y dónde está terminando ese edificio, justamente por la materialidad y la forma en la que usa esa materialidad en este proyecto. Este señor, el Jean Nouvel. Bien. Acá hay otras fotos que podemos ver más detalles de cómo eso se va formando, habrá algunos espacios interiores que podemos ver cómo se da esa relación interior-exterior, que justamente es algo bastante transparente, ¿verdad? A diferencia de las otras opciones que estábamos viendo, pero que eso se da a través de un filtro muy verde, ¿verdad? Entonces, todo alrededor tiene jardines importantes, muchos árboles, muchas composiciones de verde. O sea, el paisajismo también es muy importante para que esto se perciba desmaterializado. Y también, perdón chicas, me están desconcentrando un poco. Bueno, y también se usa mucho el tema de los muros verdes metidos entre los vidrios. Entonces ahí también tenemos esa idea de que no sabemos, en teoría, dónde termina lo físico y dónde empieza lo natural, ¿verdad? Siguiente. Entonces, otra aproximación es la arquitectura de la imagen electrónica. ¿Qué hacemos cuando tenemos, cómo respondemos, mejor dicho, a esta cosa nueva que es la electrónica en sí? Siguiente. Bueno,
Entonces, Bernard Tschumi dice, bueno, genial, vamos a hacer un lugar que sea específicamente para apreciar lo que es la tecnología y que sea específicamente para ver, en este caso, videos y DVDs, ¿verdad? La videogalería de Groningen. Y que básicamente eso, ¿verdad? Un lugar en donde uno se va a ver los efectos de la tecnología, tanto para ver cosas y afuera se le ve a la persona que está viendo, ¿verdad? Entonces es un lugar para ver y para ser visto y justamente explotando esta idea originaria de que sirva para lo que es esto de la tecnología. ¿Sí? Este es una obra de Sven Koolhaas, que es el Centro de Arte y Tecnología de Karlsruhe. Este es muy simpático porque es un edificio que sirve para laboratorios y demás, pero todita su fachada son pantallas, ¿sí? Son pantallas, casi como si fuera el edificio anuncio de Venturi que habíamos visto en Cultura Pop, ¿verdad? Este es completamente pantalla y ahí aparecen, qué sé yo, los anuncios, aparece el arte digital que está siendo desarrollado del sitio de adentro. Entonces se convierte en una pieza más de arte digital también, ¿verdad? Entonces se utiliza este espacio para contar o para mostrar eso. Siguiente. Este es fantástico. Esta es la casa y colección Kramlich, ¿verdad? De este grupo de arquitectos, que básicamente lo que tiene es que era la casa de unos coleccionistas de arte media, o sea, de arte virtual, ¿verdad? Tiene arte digital de todos los tipos. Entonces lo que hicieron fue hacer arriba, dejar un espacio de exposición para obras físicas y enterraron otra vez dentro de la casa. Y tiene una serie de pasajes subterráneos que llevan a los diferentes espacios de la casa. Y esos pasajes subterráneos lo que tienen son exposiciones digitales, como vemos en la foto de arriba. Entonces, grandes pantallas que muestran a veces la obra digital que ellos tienen en su colección, a veces imágenes del exterior, casi como si fueran ventanas, ¿sí? Entonces va intercambiando y el espacio va mutando visualmente gracias a la intervención de la tecnología. Y también, obviamente, generan algunas bocas de iluminación, unas lucarnas ahí por las que entra la luz para que obviamente no sea todo tan tétrico, pero lo amuebla todo acorde y demás. Y ahí arriba está otro elemento exhibido, que es justamente el arte de un libro en específico y el movimiento es que uno va, o sea, se van moviendo las páginas del libro y uno puede ir leyendo. Sí. 18 años sobre un concierto. Sí. Ahí. Hay mucho que excavar. Ah. Hay mucho que excavar. Y se iba haciendo por parte también. Y también cuentan las malas lenguas que hubo mucho drama entre los dueños y los arquitectos. Entonces, sí, pero tardó un montón, justamente. Pero porque es una obra muy compleja. Sí, porque casi toda la obra está por debajo de la tierra. Bueno, entonces, sí, genial. Hay muchísima energía, hay muchísimas formas y movimientos, y esta vida contemporánea nos está volviendo locos con todos los tiempos y toda la información que estamos consumiendo. Entonces hay algunas arquitecturas que se presentan como formas de desacelerar ese proceso, ¿verdad? Que son justamente unos experimentos para la aceleración y desaceleración de la información. Entonces, la idea es crear espacios de reposo, ¿verdad? Contra el estrés electrónico, ¿verdad? Hay algunos que sí se llegaron a construir y hay otros que quedaron solamente en proyectos, pero nosotros vamos a ver un ejemplo que sí quedó, ahí está, es este, ¿verdad? Esta es la Slow House de Elizabeth Diller y Ricardo Scofidio, que básicamente es una casa pensada desde la ergonomía del ser humano, ¿verdad? Porque ellos, mejor dicho, estuvieron trabajando con un arquitecto que era muy famoso por todas sus investigaciones antropométricas y la arquitectura que salió de eso. Entonces ellos dijeron, bueno, necesitamos un lugar que sea un espacio realmente de relax, ¿verdad? Bueno,
entonces la idea es que esto está ubicado en un risco, entonces uno entra por acá, ¿verdad? Esta sería su puerta principal, no tiene una fachada principal, es directamente así como la puertita, ¿verdad? Entra ahí y tiene dos niveles. Esta es una planta de lo que sería el segundo nivel, pero ven cómo se va. Uno entra por acá, es ahí está en doble altura el acceso, y se va, puede irse por el pasillo o puede subirse por la escalera, y la forma en la que está construida, casi como un sendero de recorrido, supuestamente llevaría a que uno se vaya relajando a medida que camina, porque es una cosa larga, y después se abre todito hacia lo que es el mar, entonces la vista es también muy relajante. Pero también todos los espacios están diseñados de una manera ergonómica, todos los muebles están diseñados de una manera ergonómica, pero también todos los espacios están servidos con muchísima tecnología que hacen que la gente se pueda relajar más. O sea, este no es un descanso de la tecnología en sí, sino que usando la tecnología para descansar. ¿Sí? Entonces, si tenés de repente una chimenea, la chimenea se transforma en imagen y aparece, no sé, una pantalla de cine, ¿verdad? O aparece un libro muy grande que vos podés ir moviendo e ir leyendo, ¿verdad? Entonces, es un espacio justamente para eso, ¿verdad? Utilizar la tecnología para relajarnos, y justamente todo el espacio y los equipamientos súper ergonómicos para que el ser humano se pueda relajar mejor. Bien. Bueno, entonces aparecen también lo que son las arquitecturas sin forma. O sea, sin forma en un inicio, ¿verdad? Finalmente toda arquitectura que se construye termina teniendo una forma, ¿sí? Pero la teoría dice que se concibe o se entiende a esta arquitectura como un espacio que el acto o la función que se desarrolle en él, eso es lo que le va a dar forma realmente, ¿verdad? Siguiente. Entonces tenemos cosas como estas, ¿verdad? Que es el Conservatorio de Lucille Halsell de Emilio Amatz, que básicamente era así un espacio donde tenían diferentes espacios, y que él decidió, bueno, acá le vamos a poner un conito, acá le vamos a poner algo plano, acá todo enterrado, ¿verdad? Y que después la gente usando y interactuando con esos espacios son los que le iban a dar realmente significado real a esa forma, ¿verdad? Entonces, supuestamente dice que todos los espacios son neutros y que son el uso y las interacciones lo que le dan forma a ese espacio, ¿verdad? Siguiente. O cosas como esta, ¿verdad? Esto parece casi algo sacado del libro de Venturi, ¿verdad? Tenemos... ¿Saben lo que está pasando ahí? Una fachada tapa. Sí, es una fachada tapa neoclásica, ¿verdad? Ahí, y atrás hay un galpón, ¿verdad? Acá está la planta. Está hecho para un museo, ¿verdad? O sea, una exposición temporal de arte. Algo que fuera así bastante flexible, no tiene ninguna forma real que pueda ser condicionante, ¿verdad? Pero supuestamente dice que la interacción con ese espacio le iba a dar forma y sentimiento y significado a ese espacio, ¿verdad? Bueno, siguiente. Y este es el Museo de Arte Contemporáneo de Helsinki, de Stephen Hall. Bueno, cuando se hizo este museo, se hizo un gran concurso, ¿verdad? Un gran concurso internacional, y ganó este arquitecto estadounidense. Lo que pasó fue que ganó él y ganó con una propuesta muy así. Dijo, vamos a hacer un museo amorfo y que la gente interactuando le dé forma, le dé significado y no sé qué. Y bueno, y el Papo ganó el concurso, ¿verdad? Bueno, finalmente lo que pasó fue que se construyó esto, ¿verdad? Que sí, tiene unas formas muy sinuosas, tiene unas formas que podrían considerarse de cierta manera amorfas en su concepción, ¿verdad? Como una idea, hubo una idea de que el edificio no tenga forma, pero finalmente, al ser construido, es completamente sobrediseñado, igualito que cualquier otro museo de la vida, ¿verdad? Entonces, esta idea de la arquitectura sin forma es más un recurso de idea que una materialización real, ¿verdad? Porque ¿cómo vos materializás, cómo vos haces una forma sin forma?
toda forma de forma finalmente, ¿verdad? Entonces, la idea es que partió desde esa idea de la arquitectura sin forma, pero finalmente tomó justamente una idea de que no tenía forma porque la sociedad y su relación con el arte tampoco tienen una forma y que eso va mutando, entonces los espacios también van mutando y las relaciones espaciales entre alturas y longitudes también, ¿verdad? Ven acá, hay muchísimos vacíos entre niveles, la forma curva y todo eso, y aparte otra vez que está en una parte súper específica de Helsinki que tiene, o sea, es en el centro mismo de la ciudad, en un terreno medio triangular raro ahí, y en un punto súper focal de la ciudad. Entonces afectó muchísimo, la gente odió un montón. Ahora ya le quieren. Pero era así, fue algo muy chocante. Aparte que obviamente vino a ser un estadounidense en vez de hacerlo un finlandés, ¿verdad? Y eso también fue mucho drama. Entonces también llevó bastante tiempo construir, pero finalmente queda algo así, ¿verdad? Entonces, ¿hay arquitectura sin forma? No, ok. Conceptualmente hablando, Sí, puede sí. ser, ¿verdad? Sí. Ok, eso es lo que es importante que quede. Bueno, ¿siguiente? Bueno, y después empieza la obra de Toyo Ito, ¿sí? Uno de los grandes exponentes de este tipo de arquitectura, que tiene básicamente que ver con la arquitectura como una materia de flujo, para entender la energía, flujo de gente, flujo de luz, electricidad y todas esas cosas. Él es un arquitecto claramente japonés, que toma mucho de la inspiración de las tradiciones japonesas por un lado y por otro lado también de cómo es Japón, ¿verdad? De cómo es esta ciudad llena de tecnología, llena de movimiento y todas esas cosas. Una de sus obras más importantes, bueno, en realidad todas sus obras tienen estas tres grandes influencias, ¿verdad? Primero, lo que es el movimiento metabolista japonés, que básicamente tiene una aproximación bastante japonesa de la vida, ¿verdad? Justamente. Porque dice que las leyes tradicionales de forma y función en la arquitectura estaban obsoletas. Creían en una profunda influencia del espacio y la funcionalidad sobre la sociedad y la cultura del futuro. O sea que básicamente son los espacios los que van a influir en la forma en que las personas los usan, ¿verdad? Lo que van a influir justamente en la psicología y en el uso de lo que sea que se va a hacer, ¿verdad? Entonces son los espacios los que tienen que ser diseñados de una manera agradable, cómoda, si es que queremos que se sientan agradables y cómodos, ¿verdad? Si queremos que se sientan incómodos, entonces diseñamos espacios incómodos, básicamente, ¿verdad? Entonces es la influencia que el arquitecto o el espacio, mejor dicho, tiene en las personas que lo usan. Después, el estructuralismo de Arata Sosaki, también es una de las grandes influencias de Toyo Ito, dice básicamente que la arquitectura es un rechazo consciente del espacio universal a favor de una suma de fragmentos y una ambigüedad espacial, ¿verdad? Que es un poquito agarrándose de cierta manera de ciertas cosas que trae el desconstructivismo, pero obviamente pasados por el filtro de todas sus demás influencias, ¿verdad? Y también agarra muchísimo lo que es el rigorismo conceptual de Kazuo Shinohara, que era el señor que hizo justamente esa casa que protegía por el cilindro de protección de las líneas de alta tensión, que se apegaba muy fuerte a un concepto y podía ser útil o no, ¿verdad? Pero ese rigorismo conceptual era algo muy importante dentro de la obra de Toyo Ito. ¿Siguiente? ¿Ya? Perdón. El deconstructivismo sería una arquitectura racional, porque es, como dijiste muchas veces, que la función es lo que le da la forma, no se estaría hablando de que la forma sigue a la función. Sí, o sea, no necesariamente. Sí. No, es de constructivismo. Porque creo que la forma en la que pregunté nomás sí que era esto. Esto no es parte del desconstructivismo. ¿Qué es? Esto es arquitectura de la energía. Energía. Sí, esto es Pero se arquitectura puede de decir que es racional, sí. Sí, o sea, lo que pasa es que toda arquitectura, a partir del movimiento funcionalista, de cierta manera sigue a una función. O sea, piensa en la función y después termina definiendo la forma. ¿Entendés? Entonces, sí, de cierta manera, pero no es su motivación inicial esa. ¿Entendés?
O sea, acá lo que quiere es adaptar los espacios justamente a las energías que reciben, ¿verdad? Y a emitir energía, y recibir ya es mucho eficiente de todo eso, exactamente. O sea, no deja de ser racional, pero no es solamente racional. Bueno. ¿Dónde? Bueno. Acá tenemos la obra de Toyohito, el edificio de ITM, que vemos justamente toda esta influencia de lo que venimos hablando, ¿verdad? Formas bastante sencillas, puras, ¿verdad? Bien japonesas de su parte, ¿verdad? Es la aproximación de los japoneses a esa arquitectura sencilla y casi, quiero decir minimalista, pero no dentro del movimiento minimalista, sino libre de extras, ¿verdad? A eso me refiero cuando digo minimalista en este sentido. Y tenemos otra vez materiales de alta tecnología, lo mejor de lo mejor que se pueda conseguir, la creación y la emanación de la energía a través justamente de sus grandes ventanales y la forma en la que están estructurados sus espacios. ¿Bien? Bueno, tenemos otro, ¿verdad? La Torre de los Vientos, que es básicamente una gran torre con luces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede, ¿verdad? Era crear un hito básicamente en lo que era el Japón contemporáneo, ¿verdad? Y lo que trata de captar con su Torre de los Vientos es justamente todo ese movimiento y tecnología y luz y sarandí que tiene Tokio, ¿verdad? Que tiene una ciudad cualquiera, mejor dicho, japonesa, ¿verdad? Lo que quiere mostrar es que es la alta tecnología que tiene. Y Toyohito va a aparecer con muchísimos como si una cosa medio rara, ¿verdad? Van a ver que su libro menciona, por ejemplo, no está en el PPT porque no quería hacerlo tan largo, pero el huevo, hay un huevo, el huevo de los vientos o algo así se llama, y que es básicamente, en serio, un huevo que está en la entrada de un garage, que está colgado así, y que el huevo es básicamente una pantalla en forma de huevo. Entonces se ponen ahí diferentes ¿cómo se dice? Propagandas y eso, ¿verdad? Se usa como un Times Square en forma de huevo. Sí, es muy simpático, ¿verdad? Pero justamente es el uso de la tecnología en la arquitectura, ¿verdad? Y toda esa energía que quiere mostrar. Bueno, siguiente. Y acá tenemos otra, ¿verdad? Esta es la gran mediateca de Sendai. Esta es una de las obras más representativas de nuestro libro. Habla un montón de esta obra porque justamente es la síntesis de todo lo que el siglo XX trae a la arquitectura, ¿verdad? Tiene los planos y la funcionalidad que perseguía Le Corbusier, tiene el menos es más de Mies, tiene la teoría de espacios servidores y servidos de Kant, tiene un montón de cosas que tienen que ver justamente con todos los avances que tuvo el siglo XX en la arquitectura. Y es básicamente un gran lugar de bibliotecas y exposiciones con muchos niveles, ¿verdad? Y la forma en la que está puesto en su contexto mismo también es algo muy significativo, ¿verdad? Porque está ocupando un montón de espacio y se presenta también, como todos los edificios que vimos hasta ahora, como una lámpara en el medio de esa nada, ¿verdad? O sea, de ese todo, pero que realmente no hay forma de competir con semejante cosa, ¿verdad? Siguiente. Bueno, entiende a la estructura como un vacío, ¿verdad? Como un vacío útil. Está influenciado justamente con todas estas cosas que se estaban aprendiendo en los 70 sobre la investigación de la estructura del cuerpo humano. El cuerpo humano pues está formado por un montón de cosas, entre ellos los huesos, ¿verdad? Los huesos se dieron cuenta que no eran cosas sólidas, sino que eran cosas que tenían vacíos, ¿verdad? Tienen vacíos los huesos. Entonces, esos vacíos son los que permiten alivianar el peso de los huesos, ¿verdad? Entonces, esa es una manera, a él le pareció muy lógica de encarar la estructura, ¿verdad? ¿Necesitas estructura? Sí, pero puede ser estructura liviana, puede ser estructura útil. Entonces, lo que genera son estas grandes ramas, digamos, que parece un poco cestería, o parece un poco, nuestro libro le compara con lo que es la Sagrada Familia de Gaudí, esa forma de entretejer elementos estructurales para sostener esas grandes placas que son cada uno de los pisos, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos espacios, ¿verdad?, que se generan acá, algunos son
ascensores transparentes, ¿verdad? Otros son puntos de luz, ¿verdad? Lugares en donde la luz se va metiendo. Pero todos cumplen una función dentro de esta estructura. Aparte de sostener, también se alimentan de todo lo que es la energía alrededor, que vamos a ver un poquitito enseguida. ¿Siguiente? Bueno, entonces, lo que busca y todas las obras que se dicen en realidad, es tratar de unir un poco lo que es el cuerpo primitivo, ¿verdad? Lo que la naturaleza ya nos enseña que funciona, lo que la tradición constructiva nos enseña que funciona, con obviamente un cuerpo electrónico y lo que la tecnología nos está brindando en este momento. En el caso de Tallodito, por ejemplo, la materialidad que hace posible que tengamos esos grandes tallos que son estructurales, que vamos a ver fotos enseguida. Entonces, acá lo que dice él es que la arquitectura es responsable de crear un espacio de bienestar, ¿sí? Es importantísimo que la arquitectura sea este espacio de bienestar. Y también que todo esto, ¿verdad? Esta arquitectura suspendida, hecha de plataformas, patios, cristaleras, todo está pensado justamente para la relajación del ser humano, ¿verdad? Para esta relación saludable con el medio ambiente y con toda la energía que el medio nos tiene para dar. ¿Por qué? Sí. Porque justamente, ¿verdad? La estructura, que son estas estructuras metálicas, ¿verdad? Que están entretejidas de esta manera, está interactuando con las energías del entorno porque justamente capta la luz y la va llevando a los diferentes niveles. También algunos de estos son huecos y llevan todo lo que son los desechos o el agua, y esas cosas lo están moviendo. También este edificio interactúa con las napas freáticas que están por debajo, ¿verdad? Y la utilizan para la refrigeración del edificio. Y hay un montón de cuestiones que este edificio está teniendo para poder interactuar con lo que es el medio, ¿sí? Y las energías que provocan el medio. Ven cómo se generan esos espacios y cómo aparecen estos elementos estructurales puestos ahí. Bien. Bueno, y básicamente entonces, lo que busca la energía o este tipo de arquitectura contemporánea es básicamente traer la tradición histórica con obras emblemáticas de arquitectura moderna, buscando estas nuevas formas, y no es solamente, o sea, formas en el sentido formal, pero también formas en el sentido conceptual, de cómo ir entendiendo o usando esta energía para generar estos espacios, ¿verdad? Entonces va a ser la energía la que va a ser la materia básica de conformación de estos espacios y de esta arquitectura, y a partir de ahí va a surgir ese espacio contemporáneo que estábamos hablando. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? Bueno, el próximo martes tenemos nuestro examen, entonces, ¿sí? Entra desde lo que no entró la clase, el examen pasado, hasta esto, o sea, todo lo que está el libro, ¿sí? Las páginas azules no hace falta que las lean, las otras son de bueno, después del examen, que es la clase que viene, vamos a tener la siguiente clase que va a ser el recuperatorio para los que nos rinden y eso. Sí, porque puede ser que por alguna cuestión de salud o algo, ¿no? ¿Verdad? Y hay que ver si ya les mostramos los exámenes o no, ¿verdad? Eso le vamos a estar avisando. Sí, pero eso le avisamos.